Muy buenas tardes a todos. Quería decir unas palabras sobre la sangre de Cristo. Hoy estaba yo meditando lo que San Pablo les decía a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Éfeso capítulo 1, versículo 7. Les dice esto el apóstol: en Él, en Jesús, tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Este versículo es un mar profundo para ser meditado una y otra vez. Acordaos lo que es el concepto de redención en la Sagrada Escritura y para los pueblos de esa época, también para los romanos. Redemptio, pagar una cantidad para rescatar a alguien. Si estaba preso por unos piratas o un esclavo, se pagaba la redemptio y quedaba libre. La redemptio era pagar una cantidad que hacía un hombre libre. Esto también aparece en la Biblia, cuando algunas veces se habla de la redención en el Antiguo Testamento. Y lo va a tomar San Pablo, ese concepto. Y este es uno de esos versículos en que habla de la redención. En Él tenemos redención, es decir, el rescate que nos hace libres. Pero ¿qué es lo que nos hace libres? Redención a través de su sangre. ¿Cuántos y cuántos vídeos hay ahora mismo de autoayuda? Cómo autoayudarse. Algunas personas tienen mucha fe, no en Jesús, sino en el poder curativo de la mente. Me acuerdo de un chico que me convencía cuando yo era un adolescente, que si uno se concentraba mucho en que una enfermedad desapareciera, acababa desapareciendo. Él me decía que así se había curado una caries. Desgraciadamente, las cosas no son así. Pero él estaba muy convencido, y muchas personas de nuestra generación están convencidas de que con el poder de la mente, siendo positivos, concentrándose en esto, en lo otro, meditando esto, lo otro, pues salen de sus problemas. Nosotros, los cristianos, creemos en la redención de Jesús. Conocemos nuestra debilidad, conocemos que la mayor parte de nuestros problemas están fuera de nuestro alcance. Que la enfermedad, por ejemplo, pues existe en nuestro cuerpo como un hecho real, concreto, más allá de nuestra voluntad. San Pablo nos habla de la redención a través de su sangre. Es la sangre de Cristo la que nos rescata. En Él tenemos la redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Claro, es que gran parte de nuestros problemas vienen de nuestras transgresiones. A veces hablamos de pecado. Transgresión tiene el sentido de que hemos transgredido la norma, hemos andado más allá de donde debíamos. El perdón de nuestras transgresiones es la solución. Presentarnos ante Dios limpios para la otra vida, porque aquí, por bien que nos vayan las cosas, al final siempre llega la enfermedad, la vejez, los que tienen hijos, los hijos crecen y se marchan. Es la otra vida. Y la otra vida, el obstáculo son nuestros pecados para empezar. Pues bien,
El perdón de nuestros pecados lo tenemos en la sangre de Cristo. En Él tenemos la redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones de acuerdo a las riquezas de su gracia. Aquí hay otro concepto que San Pablo va a repetir una y otra vez. Su gracia, esa cosa invisible que viene de Dios, toca mi corazón y de pronto me lleno de amor de Dios o de fervor, de fe, de ganas de perdonar, de devoción en la oración, etcétera, etcétera. La gracia. Sin la gracia no podríamos ni decir el nombre de Jesús. Lo podríamos decir vocalmente, materialmente, hasta un ateo puede pronunciar Jesús. Pero pronunciar Jesús con fe, como un nombre que nos salva, solo se puede hacer por el Espíritu Santo. Necesitamos la gracia. Pero, de acuerdo a las riquezas de su gracia, son riquezas, son muy grandes riquezas. ¿Cuánto de grandes? Más grandes que cualquier pecado, más grandes. Su don, gracia, es don. Gracia es la palabra latina que traduce la palabra griega. Su gracia, su don, es mayor que todo nuestro mal. Porque son riquezas obtenidas, ganadas, otorgadas a través de la redención por su sangre. ¿Cuánto nos amó Dios? Hasta el punto de derramar su sangre. ¿Hasta dónde llega su perdón? Murió por ti. ¿Qué más puede decir? Porque decir son palabras. Su pasión fueron hechos. Habló con los hechos, no solo con las palabras. También habló con palabras, pero al final habló también con hechos. Fijaos en este versículo que hay 3 palabras centrales: redención, perdón, gracia. Este versículo, solo un versículo, nos habla de estas 3 verdades: redención, perdón, gracia. Hay otras 3 palabras en conexión con estas 3. Redención a través de su sangre. Perdón de nuestras transgresiones. Yo, no solo el mundo en general, yo he transgredido. Y gracia, unida a la palabra riquezas, tranquilo, es sobreabundante, es sobreabundante. En el centro de este versículo, aunque después añada esa pequeña explicación de las riquezas de su gracia, está la redención y el perdón. La redención, que es perdón. Y todo lo que nos dice San Pablo en este versículo, en el fondo se basa en la sangre de Cristo. Lucas 22:44, y estando en la agonía, él estaba orando muy fervientemente, y su sudor llegó a ser como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Cuánto nos amó Jesucristo, ya en su oración sudó sangre. Ya en su oración su rostro quedó bañado en sangre. La sangre que se derramó desde el Getsemaní hasta la lanzada nos redime, nos rescata, es el pago. Hebreos 13, versículo 11 al 12. Porque el que habla no es Moisés en el Levítico, es San Pablo en esta carta a los Hebreos. Lo digo porque el texto que voy a leer parece del Levítico.
Porque los cuerpos de estos animales, cuya sangre era traída al lugar santo por el sumo sacerdote como una ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campo. Este texto no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo. O mejor dicho, es del Antiguo Testamento, pero lo acoge San Pablo. Está hablando de los sacrificios del Levítico y dice, los cuerpos eran quemados fuera del campo, dice San Pablo, Hebreos 13, del 11 al 12, porque eran sacrificio por el pecado. No queremos que entre nada impuro, lo quemamos. Pero la sangre era traída dentro del lugar santo, porque esa sangre era el sacrificio que se daba a Dios pidiendo el perdón. Era un sacrificio. Me podría haber comido este cordero, esta carne tan buena, podría haber hecho un festín en mi casa, cuántos hubieran alegrado mis hijos, hubiéramos cantado, hubiéramos reído. Te lo ofrezco, Señor, que se queme. Pero la sangre era el testimonio del sacrificio. Y esa sangre era traída dentro del lugar santo. Ya no era sangre meramente material, era una sangre santificada por el sacrificio. Ya se había convertido en algo sagrado. ¿Por qué? Porque he hecho un sacrificio. Si un pagano actualmente deja de comer porque se ve gordo y quiere perder peso, eso es natural. Estará bien, estará mal, pero es algo natural. Pero si yo dejo de comer, esté gordo o esté flaco, por Dios, ese acto de dejar de comer se vuelve en algo santo, agradable a Dios. No es algo ya meramente natural. Atrae la gracia divina. Lo mismo pasaba con esa sangre que el sacerdote introducía dentro del lugar santo. Al lugar santo solo deben entrar cosas santas. Esa sangre era como decir, aquí está el sacrificio, aquí está mi adoración, Dios mío. Yo soy el que debería morir por mis pecados, pero me concedes que pueda hacer un sacrificio, este cordero, Él muere en lugar mío, para poder servirte, seguir viviendo. Si os fijáis, el sentido de la sangre era muy profundo en el Levítico, porque en el fondo estaba prefigurando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un símbolo del amor que nos tuvo. Se dice de cualquiera que haya defendido a otro, es que le defendió hasta derramar sangre. Con eso ya está todo dicho, hasta ese punto. Pues bien, Cristo nos amó hasta derramar su sangre. La sangre se convierte en un símbolo. No es que en sí misma la sangre sea más sagrada que su rostro o que su mano, no. Pero la sangre se constituye en símbolo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, en el Levítico, y también pasa en el Nuevo. Cuando San Pablo va a hablar de la sangre, porque la sangre es símbolo del amor de Dios encarnado. Símbolo y realidad. Esa sangre fue derramada realmente por amor a nosotros. La realidad material de la sangre es la prueba, no solo el símbolo, la prueba del amor de Dios por ti, que tienes tus problemas, tus pecados, tus caídas constantes. Padre, es que siempre caigo en lo mismo. Padre, soy un desastre. Padre, por ti esa sangre, con unas riquezas de gracia superiores a lo que puedas pecar. Nunca desesperes de su perdón. Hay que hacer notar
que 4 cosas entraban dentro del santuario. El templo era más amplio, tenía el atrio, pero el santuario, que tenía el ecal y el debir, el lugar santo y el lugar del Santa Santorum, con un umbral primero, cuando se hizo el templo, dentro del santuario entraban 4 cosas. 2 de ellas hacen clara referencia a Cristo mismo. El pan de la presencia, símbolo de la Eucaristía, la sangre del Cordero de Dios, del Cordero sacrificado, símbolo de Cristo. Fijaos cómo las 2 cosas encajan perfectamente. El pan de la presencia eucarística, la sangre del Cordero sacrificado, el Cordero de Dios que es Cristo. Pero he dicho que eran 4 cosas las que entraban en el templo. También el incienso, símbolo de la adoración, y el aceite, símbolo de la gracia. Cristo, adoración, gracia. Está unido íntimamente eso. Está unido. Romanos 3:25. Al que Dios presentó como propiciatorio por su sangre, efectiva a través de la fe. Él hizo esto para mostrar su rectitud, porque en su divina paciencia Él pasó sobre los pecados previamente cometidos. Al que Dios presentó como propiciatorio. Este es un versículo que a veces se traduce como al que Dios presentó como sacrificio, pero la palabra griega que aparece en la carta de los Romanos es hilasterion. Hilasterion significa estrictamente propiciatorio. Era la tapa que había sobre el arca de la alianza. Cristo nos ha presentado a su Hijo como propiciatorio, es decir, lo que nos hace propicios, porque la palabra hilasterion viene de la raíz griega hacer propicio. Entiendo que algunas Biblias traduzcan esa palabra como sacrificio, porque en el fondo el sentido del propiciatorio era el de un sacrificio. Cristo que se ha presentado como sacrificio por nosotros. Pero la palabra propia es propiciatorio. Pues dice, al que Dios presentó como propiciatorio por su sangre. Y de hecho, el propiciatorio, el sumo sacerdote lo aspergía metiendo el dedo en la sangre una vez al año. La sangre del Cordero de Dios, del Cordero ofrecido. Efectiva a través de la fe. Esa propiciación es a través de la fe. Él lo hizo para mostrar su rectitud. A causa de su divina paciencia, cuánto sufrió por nosotros. Eso sí que fue padecer paciencia. Pero Él ha pasado por los pecados previamente cometidos, ha pasado encima de ellos. Pero todo esto por su sangre. Cuando el sumo sacerdote aspergía con su sangre la tapa del arca, él no lo sabía, pero lo que estaba queriendo significar con eso es que la sangre de Cristo nos santificaba. Era el sacrificio por el que se lograba nuestro perdón. Por amor a Dios, no por nuestras obras. No por nuestras obras. Apocalipsis 7:14. Y me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han vuelto blancas en la sangre del Cordero. Lavar y volver blancas. Dice esas 2 cosas. Lavar y volver blancas. A veces no se lava del todo.
En la sangre de Cristo podemos lavar del todo. No todos lo hacen. Algunos lavan, pero no del todo. Porque es verdad que algunas personas sí que piden perdón, se esfuerzan un poquito, pero no se esfuerzan para vencer, no se esfuerzan para que esa sangre penetre del todo en todo el ser. No es un corazón indiviso en la adoración a Dios, en la obediencia a Dios. Somos comprensivos, entendemos la debilidad de los hombres, pero estos que se presentan en Apocalipsis 7:14, los 144.000, sí, estos, dice, han lavado sus vestiduras y las han vuelto blancas. Podría haber dicho, han lavado sus vestiduras y ya está. No, añade esa otra cosa. 1 Corintios 11:27. Por lo tanto, todo el que come el pan y bebe la copa del Señor de una manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Fijaos, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, no se pueden tomar indignamente. Ahora tanta gente, a mí mismo me ha preguntado, Padre, ¿puedo comulgar? La respuesta siempre es la misma, hijo mío, si estás limpio y estás purificado, puedes comulgar. Pero hay que limpiarse. Yo no te puedo dispensar de tu impureza. La impureza se lava, no se dispensa. Si tú estás fuera de los mandamientos de Dios, de un mandamiento de Dios, no puedes comulgar. Para eso hay otro sacramento, la confesión. Pero hace falta propósito de enmienda. Una cosa es el sacramento del perdón y otro el sacramento de la comunión. Yo no puedo dispensar la purificación. Estás en pecado, tienes que lavarte. Si alguien me dice, yo no lo considero pecado, muy bien, yo no te obligo a nada. Pero lo que eso no es pecado lo dice la palabra de Dios. Si eres cristiano, obedece la palabra de Dios. Si no puedo dispensarte de tu pecado, tampoco te puedo dispensar de la palabra de Dios. Si no puedo dispensarte del adulterio, ¿cómo voy yo a corregir la palabra de Dios? Si me lo estás preguntando es porque tu conciencia te remuerde. Si todo estuviera claro, no tendrías ningún remordimiento. ¿Se puede comulgar en pecado? No se puede comulgar en pecado. Sin embargo, aquel que come el cuerpo o bebe la sangre de la copa del Señor, de una manera indigna, será culpable. Será culpable. La palabra que usa es una palabra anaxiose, de anaxios, indigno. Es un adverbio del adjetivo anaxios, indigno. Hay gente que dice, pero es que me hace mucha ilusión comulgar. Ya, pero es que es una cosa santa, no es una cuestión de ilusión. ¿Pero qué es adulterio? Adulterio es cuando uno marcha con una persona que no es su marido o es su esposa estando casado. ¿Es así? ¿Te casaste o no te casaste? Esa es la cuestión. Mientras la Iglesia, con su poder de atar y desatar, no diga otra cosa, tú estás casado. La Iglesia tiene el poder de atar y desatar. Mientras no diga otra cosa, estás casado. Pues sé casto. Porque está claro, la comunión de forma indigna no solamente nos santifica, sino todo lo contrario.
El sacerdote podía comer las cosas santas si estaba purificado. Si entraba en impureza, no podía tomar las cosas santas del templo, ni podía entrar en el templo. Bueno, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, a través del Espíritu Eterno, le ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, borrará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente. El Cordero sin mancha, la ofrenda que se ofrecía a Dios, tenía que ser sin defecto. Él mismo, cuando antes he dicho lo de sin mancha, el Levítico es muy claro, la ofrenda debía ser sin defecto. Sin defecto. ¿Qué pensaríamos de una ofrenda defectuosa? Sería una burla. Me acuerdo una vez, unas personas me hicieron un regalo y el regalo tenía defectos. Además en fin, no voy a entrar en detalles, pero tenía defectos. Pues no solamente no quedaron bien, sino que quedaron mal conmigo, porque ellos lo sabían, era evidente. Pues más valía no haber quedado mal. Con Dios pasa lo mismo. Aquí nos dice que se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Eterno, sin mancha para Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente. La sangre limpiará nuestra conciencia. La sangre de Cristo. No es uno mismo el que se autolimpia, el que se convence de su limpieza o el que se perdona a sí mismo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia ante Dios, que es el que nos da la vida eterna. Si me perdono a mí mismo, a lo mejor me quedo en paz, aunque a lo mejor no debería. También un mafioso que ha asesinado puede autoconvencerse para quedar en paz. También hay hombres que hacen mal y que a través de la autoayuda tratan de buscar la paz. Y no deberían, porque están haciendo el mal. Lo que buscamos es limpiar nuestra conciencia ante Dios, porque lo que buscamos es la otra vida. Lo de aquí es todo muy limitado, muy limitado y muy transitorio. Para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas. Hay obras vivas, hay obras muertas. Las obras vivas son las de la vida eterna, las de la vida del Espíritu. Las obras de este mundo son obras muertas. Se quedan en este mundo. Si un empresario construye una empresa, es una obra muerta, se queda en este mundo, es algo material y solo material. Pero es bueno, sí, también una estatua muy bella que hiciera Fidias, es muy bella, pero está muerta. Por muy bella que sea, está muerta. Mientras que un insecto pequeñito que corre por el jardín será muy pequeño, pero está vivo. Está vivo. Entonces, hay obras muertas. La gente suele trabajar en obras de este mundo, obras muertas. Entonces nos limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente. O sea, limpiamos nuestra conciencia para servir. Porque hay gente que quiere estar en paz, que quiere que su conciencia ya no le remuerda, y allí está todo. Porque en el fondo están pensando que lo que vale es este mundo, esta vida. Entonces lo que quieren es estar en paz, ir a la misa y sentirse bien. No importa si me siento bien o me siento mal en la misa, lo que importa es el cielo.
Lo que importa es Dios. Por eso hacemos todo para servir al Dios viviente. Limpiar nuestra conciencia. Yo no me presento ante vosotros como un hombre santo. Yo nunca he dicho, mirad, nunca he pecado, mirad qué perfecto soy. No. No es que no me acuerde, nunca lo he dicho. Yo me presento como pecador que ha lavado su alma en la sangre de Cristo. Yo no me pongo como ejemplo de nada. Yo no voy a decir que soy peor que todos los que me escucháis, porque no, probablemente no es así. Pero seguro que hay gente que me escucha que es mejor aunque no predique. A mí me toca predicar por ser sacerdote, pero habrá gente más buena que yo, y con más virtudes, y con menos pecado. Yo no me presento como perfecto, me presento como pecador que ha lavado su conciencia en la sangre de Cristo. Esa es mi única tranquilidad, mi única tranquilidad. Y que no me aferro a eso para decir, entonces puedo seguir pecando. Como tengo la sangre de Cristo, puedo seguir pecando. No, he lavado, no una, sino muchas veces, aunque con una bastaba, pero me mancho. Lavo y bebo y me alimento de la copa de la sangre de Cristo y sé que no debo abusar de su misericordia, que ha ganado con esos sufrimientos. Sé que no debo abusar. ¿Abuso? Me parece que sí. ¿Resisto a Dios? Me parece que sí. Tantas veces la gracia me dice, haz esto, haz lo otro. Y yo, bueno, mañana, ahora no. Pero intento no abusar, me arrepiento de mis abusos, tengo propósito de enmienda. El único sin culpa es Cristo. Todos los demás somos pobres seguidores del Maestro, cristianos. Apocalipsis, y veo que ya queda poco, para los que me estáis escuchando y que digáis, está haciendo un poco largo. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y ellos cantaron una canción nueva diciendo, digno eres de tomar el libro y de romper sus sellos, porque fuiste asesinado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Compraste para Dios con tu sangre. Compraste para Dios con tu sangre. El concepto de redención. El concepto de redención de que hemos sido rescatados porque éramos esclavos. Unos lo eran ya y otros lo hubieran sido si no interviene Dios. Esclavos de las pasiones, del pecado, de los peores sentimientos, de los peores vicios. No matarían, no robarían, pero dentro estaría todo lo demás. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús para Dios. No simplemente hemos sido comprados y ya está. No, hemos sido comprados para Dios. Es decir, para servir al Dios viviente. Porque a algunos les gusta la idea de estar ya en paz, pero no para Dios, para seguir aquí viviendo como antes. No, al menos, ojalá que vivieran al menos como los judíos antes de Cristo, al menos cumpliendo los mandamientos, las tablas de la ley. Hasta eso eran más que algunos que quieren la paz de Cristo, pero después viven como paganos, al menos que vivieran
como los hombres justos de la antigua ley, del Antiguo Testamento, solo con las tablas de la ley. Hebreos 13:12. Así pues Jesús puede santificar al pueblo a través de su sangre. Estaban pasados, que voy traduciendo. Así pues Jesús, que pudo santificar al pueblo a través de su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Habla de la santificación de la sangre y dice fuera de la puerta. Esto es completamente levítico. ¿Por qué? Porque el que lee esto se acuerda de que había un sacrificio que era el que se hacía para consagrar a los sacerdotes. Y entonces el sacerdote se consagraba, pero el sacrificio se quemaba fuera el sacrificio por el pecado se quemaba fuera del atrio, del altar. Aquí lo que nos está diciendo San Pablo es, porque en los sacrificios normales la carne se quemaba sobre el altar y una parte se la quedaba el sacerdote para comérsela él o venderla. Pero había un sacrificio que era el sacrificio por el pecado para consagrar a los sacerdotes, que ese se quemaba fuera, la piel, las entrañas, etc. Otra parte se quemaba sobre el altar y la sangre se derramaba dentro. Lo que nos está diciendo aquí San Pablo es: sois un pueblo sacerdotal. Se está haciendo el sacrificio que se hacía por los sacerdotes para hacer de vosotros un pueblo sacerdotal. Y ese cordero es el Cordero de Dios, es Jesús. Por eso él dice, él pudo santificar al pueblo a través de su propia sangre. Marcos 14:24. Aquí llegamos a un versículo esencial, importantísimo. Hasta ahora hemos hablado del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero ahora hablamos de los Evangelios. Hay que haber entendido muy bien todo el Levítico para entender lo que dice Jesús en este versículo. Y entonces les dijo, esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Hay que haber entendido lo que simbolizaba la sangre del cordero pascual y del cordero que se sacrificaba en el templo, para entender todo lo que quería decir Jesús cuando dice, esta es mi sangre de la alianza. Marcos 14:24. La palabra alianza, que la van a repetir los otros evangelistas, no aparece en todos los evangelios más que en ese momento de la última cena. Es la única vez que aparece la palabra alianza en conexión con su sangre. Fijaos qué curioso. Algo tan único como fue la última cena y la sangre del sacrificio, dice, esta es mi sangre. No dice, esto simboliza mi sangre. Esta es mi sangre, y lo relaciona con la alianza. La alianza entre el pueblo y Dios. Aparece la palabra alianza una vez más en los evangelios. He dicho antes, solo aparece una vez, pero aparece una vez más que no es una excepción a esta aparición única. Y es en el cántico de Zacarías, cuando el sacerdote que había entrado en el templo se refiere a Jesús, el cuerno de salvación, dirá que es la salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Es decir, no es una excepción. En el fondo, Zacarías está señalando y diciendo, Él es el Cordero Pascual.
Él es el Cordero de la Alianza. Él. No se rompe esa unidad de la palabra alianza unida a la sangre. Al revés, se reafirma a través del sacerdote diciendo, Él es el Cordero Pascual. Y esa sangre del Cordero Pascual es la que va a haber en la copa de la última cena, que es la que se va a derramar en la cruz de Cristo. Para recordar su santa alianza, para mostrar misericordia a nuestros padres, para librarnos de nuestros enemigos. ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos? Los enemigos del alma. ¿De qué tiene que tener misericordia? Puede mostrar misericordia de muchas cosas, pero de nuestros pecados. Señor, con que tú me perdones y pueda estar contigo, lo demás todo va a pasar y al final voy a enfermar y al final lo voy a perder todo. Lo que realmente importa es la misericordia de Dios de nuestros pecados. La verdadera esclavitud es la interior de nuestras faltas, de las obras muertas, ya no solamente las obras muertas, del pecado, de las cadenas del pecado. ¿Sí? Y Él nos salva para acordarse de su santa alianza. No es una alianza como la que puede haber entre dos pueblos, es una alianza santa. El juramento que juró a nuestro padre Abraham. Esa alianza es un juramento, el juramento de Dios. Yo me comprometo a esto. Es como, Dios no necesita jurar, porque siempre va a decir la verdad y siempre va a cumplir. Pero esa alianza es como un juramento, la que hizo con el pueblo elegido en el desierto. Pues bien, hay una nueva alianza. ¿Y cuál es el texto de esa alianza? El Evangelio. Está redactada de 4 maneras, los 4 santos evangelios. Ese es el juramento de Dios. Bueno, y para acabar, me parece que tenía otro versículo por aquí. No tenía ninguno más. Aquí tenía apuntado Hebreos 12, 24, y a Jesús el mediador de la nueva alianza, que fue aspergida, y la sangre aspergida que habla mejor que la sangre de Abel. Continuamente esta idea de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos perdona. La sangre de Cristo en la que por fin tenemos la verdadera paz. Pues bien, he querido leer este último versículo, no para hablaros de otro texto de la Biblia, sino para enseñaros una cosa. He estado hablando todo este rato de la sangre de Cristo. Pues bien, nosotros, los católicos, en la misa, creemos que en el cáliz, después de la consagración, está la sangre de Cristo. Y es lo que he puesto aquí detrás, detrás de un velo, el cáliz que usamos para la misa. ¿Por qué detrás de un velo? Porque está mandado que el cáliz que se va a usar en la misa se disponga antes de la misa bajo un velo, porque lo sagrado se oculta tras un velo, es algo sagrado. Se ha dicho de paso, los judíos en la cena de Pascua tenían esta costumbre, que dan velos de la copa que se usaba para la Pascua. Y entonces, ya que he hablado tanto de la sangre de Cristo, pues os quiero mostrar el cáliz que usamos. Bueno, esto que veis aquí es el purificador con el que limpiamos después que hemos bebido la sangre. Este es el corporal, aunque se usen manteles, etcétera, siempre se pone una tela más.
la palia, que es lo que está encima para evitar que caiga polvo, y finalmente el cáliz. El cáliz que para nosotros los cristianos en la misa contiene la verdadera sangre de Cristo. Es un vaso sagrado. En cualquier parroquia, en cualquier iglesia, abadías, monasterios, catedrales, allí hay un vaso que para nosotros, los católicos, la fe que hemos recibido desde hace 2000 años, está la sangre del Cordero con el que se nos perdonan los pecados. Y entonces sabemos por la fe de la Sagrada Escritura que esta sangre nos santifica. Esta sangre nos santifica. Es algo impresionante, la conexión maravillosa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Evangelio con San Pablo y con el Levítico, lo que es la misa. Este es el cáliz, la copa de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. No hay más alianzas ya hasta el fin de los tiempos, hasta que estemos en el cielo. Ya no hay más alianzas. Ya Cristo ha hecho todo lo que tenía que hacer. Nada más, que todos nosotros de verdad nos demos cuenta lo que es la sangre de Cristo. Y no la veneremos, la adoremos, porque cuando San Pablo nos habla de la sangre de Cristo, es Cristo, no es una cosa, es Cristo el que nos salva, no una cosa, es Cristo el Salvador. Solo nos salvamos en Cristo, solo nos salvamos en Él. Yo como sacerdote tengo la inmensa suerte de poder beber de este cáliz todos los días, de ser santificado por la misma sangre que fue derramada en la cruz, la que salió de sus llagas. Pero todos podéis adorar a Cristo, adorarle en ese aspecto de la sangre. Todos, incluso un católico que no tuviera ningún sacerdote, puede adorar a Cristo, puede adorarle bajo ese aspecto del que he hablado, porque la sangre lo que simboliza es el sufrimiento. Qué bien lo ha hecho Dios todo, qué bien lo ha hecho Dios. Aquí no estamos hablando ya solamente de limpiarnos, hablamos de santificarnos. No estamos hablando solamente del agua, del bautismo que nos purifica. Estamos hablando de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es más, es mucho más. Que todos nosotros de verdad entendamos ese pasaje de cuando estaba con sus más íntimos, en confianza, y les dice: esta es la copa de mi sangre. Y que todos nosotros seamos fieles a la alianza, que todos nosotros vivamos libres de nuestros enemigos, y que todos nosotros sepamos que Dios va a cumplir su juramento. El juramento que hizo Abraham, que lo ha cumplido en Cristo, pero que sigue su cumplimiento hasta el fin de los tiempos. La salvación, la redención, nos rescató y nos rescata, y ese rescate continúa. Que todos nosotros no vivamos en las tinieblas del pecado, sino liberados de nuestros enemigos. Que todos nosotros, limpia nuestra conciencia por esa sangre, sirvamos al Dios viviente
ya no en las obras muertas, sino en las obras que dan la felicidad. Que todos nosotros vayamos a esa copa y espiritualmente bebamos de ella, y los católicos que estén limpios reciban la sangre en la Eucaristía, porque en Cristo está entero, en cada una de las dos especies. Verdaderamente, el plan de Dios es grandioso, maravilloso. Yo soy sacerdote ya desde hace un cuarto de siglo y me da la sensación, os lo digo de verdad, de estar aprendiendo ahora todo, porque sí, antes sabía la fe, pero es tan profundo el plan de Dios que digo, nada, si yo sabía la cáscara, lo externo, pero el plan de Dios es una vida, nos lleva a ir adentrándonos, pero Dios es más. En el fondo todo esto es, al final, Dios. Las cosas que nos llevan al misterio de Dios. Nada más. Hasta pronto a todos y que pongáis en obra lo que habéis escuchado.